pasar otro anuncio, don Eduardo. Ahora mismo salgo de aquí. El 18 y el 19 de julio celebraremos en esta casa, si Dios quiere, un congreso, que es el cuarto Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales. Lo venimos celebrando desde hace 10 años, en Málaga, en Barcelona, en Santiago de Compostela, y el cuarto se celebrará aquí, con intervención de abogados, fiscales, jueces, catedráticos, en fin, es una cosa de un altísimo nivel. Yo me permitiré remitiros el programa a los correos electrónicos que sin querer habéis dejado en esta casa. Pero ya lo apuntad, por favor, que el 18 y 19 de julio, 18 de julio es una fecha fácil de recordar. Y el 19 también porque fue la batalla de Bailén, la primera batalla que perdió Napoleón. Hace 200 años. Exactamente. Que ha pasado desapercibida, Sí. porque con lo de Cádiz y toda la historia, pues ha pasado. Porque además creían que era 2 días en dejar los nacionales. Entonces salió el 17 y llegaron a Bailén el 19. Por eso no bajamos. Bueno, y con esto le doy la palabra a Ángel Requena y Silvia Capello, que ya fueron presentados, ya les dimos el contexto de su llegada, entonces solo resta que sigan adelante. Bueno, muy bien, pues nada, muchas gracias por esta invitación. Bueno, mi nombre ya lo conocéis, Ángel Requena, y a Silvina le hemos cambiado el nombre, o sea, no es Silvia, es Silvina Capello, que es una de nuestras expertas en esta materia. Entonces, en esta sesión lo que queríamos era dar unas pinceladas generales sobre los temas de avoiding corruption, evitando la corrupción, y enfocarlo específicamente a la problemática de los despachos de abogados en la medida de lo posible. Si bien hablaremos de aspectos generales, sí queríamos puntualizar bastante por la problemática específica que los despachos de abogados tienen por estas materias, ¿vale? Necesariamente haremos referencia a legislación española, básicamente pues la normativa que está en el Código Penal, que como sabéis está en fase de reforma, y también a la ley de blanqueo de capitales. Y también necesariamente pues haremos referencias a normativas internacionales, principalmente británica y americana, pues que bueno, pues que nos afecta si estamos operando con clientes o con compañías que operan en estos territorios, ¿no? Queremos hacer la sesión, ya digo, básicamente pues aportando unas pinceladas, y si nos gustaría pues crear el debate que consideréis pertinente, por lo que nos podéis interrumpir, levantar la mano y consultar o debatir o opinar sobre los aspectos que consideréis oportunos. Así que libremente pues bueno, levantéis la mano y comentamos. Le paso la palabra a Silvina, que va a presentar la primera parte de la presentación, y bueno, pues sin más vamos a ello. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Creo que hasta ahora hemos contextualizado o han contextualizado a lo largo de las presentaciones anteriores cuáles son las obligaciones que se derivan, cuál es la normativa aplicable y tal. Lo que nos corresponde a nosotros, o lo que vamos a intentar nosotros, es ver desde el punto de vista práctico cómo hacemos internamente para cumplir con esto. Mencionaba Ángel, y se los han dicho en las presentaciones anteriores, que a diferencia de Estados Unidos o de Reino Unido, aquí en España no tenemos concretamente una ley de prevención de la corrupción que establezca un modelo de compliance como tal, o como ocurre con el tema de la prevención del blanqueo de capitales. Con lo cual, llegados a este punto y sabiendo que tenemos que cumplir con esto, o entendiendo ¿por qué tenemos que cumplir con esto? Pues nuestro objetivo es ver de alguna forma práctica qué hacemos con esto, ¿no? Cómo hacemos internamente para dar cumplimiento con estas obligaciones legales. Nosotros hemos preparado lo que entendemos que es
los elementos claves al momento de plantearnos cómo cumplir internamente con esto dentro del despacho. Vamos a intentar, ustedes no son empresas, son despachos de abogados en su mayoría, con lo cual tienen algunas características particulares que hemos intentado ajustar para que pueda serles de utilidad. Como en todo sistema de compliance o de cumplimiento con algún tipo de obligación, lo que es importante y es fundamental es que la alta dirección o los directivos del despacho, en este caso, tomen las riendas del asunto. Lo que los angloparlantes denominan el tone on the top o la estrategia de la alta dirección es fundamental para la prevención de este tipo o para el cumplimiento y la prevención de este tipo de delitos internamente. La involucración de la alta dirección, ellos son quienes tienen que definir o tienen que establecer cuál va a ser la estrategia del despacho, qué prioridad tiene este tema para el despacho y, por supuesto, entender las razones por las cuales tienen que tener un programa de cumplimiento o debemos intentar evitar este tipo de comportamientos o de conductas, entendiéndolo no desde el simple hecho de es una obligación legal, nos imponen cumplir con esto y tenemos que establecer un marco que, bueno, haga presumir que estamos cumpliendo con esto. La importancia de cumplir con esto no solamente acarrea consecuencias legales y eso se tiene que entender. Tiene que tener un efecto cascada, eso tienen que entenderlo principalmente los directivos. La importancia de cumplir con esto lo vamos a ver un poco más adelante y luego seguramente lo van a desarrollar con más detalle en la siguiente presentación. Tenemos que entender que cumplir con esto no solamente es una exigencia legal, esto nos puede generar pérdida de negocio, no solamente nos puede traer consecuencias penales, nos puede traer consecuencias que nos interesan de pérdida de clientes, pérdida de negocio y por supuesto, puede afectar nuestra actividad. Con lo cual, el primer elemento a tener en cuenta al momento de establecer un programa de cumplimiento o al intentar cumplir con estas obligaciones es que se involucre la dirección. El tone on the top es fundamental para que luego genere un efecto cascada, lógicamente. ¿Qué se tiene que transmitir en este efecto cascada o qué tiene que lograr la dirección dentro del despacho? En primer lugar, tiene que lograr que todos los empleados conozcan, partamos de la base, conozcan la normativa aplicable. Si no logramos que conozcan cuáles son las obligaciones, pero desde el punto de vista práctico que puede tener, cuáles son las obligaciones que tienen como parte de ese despacho, por muchos procedimientos y muchos canales de comunicación y muchos controles y monitoreo que se puedan establecer, esto no va a funcionar. Con lo cual, lo primero que se tiene que transmitir es la importancia de cumplir con esto. No solamente, como les decía antes, por las consecuencias legales, sino por la importancia que puede tener para el despacho a nivel reputacional y a nivel de negocio. En segundo lugar, hay que transmitir cómo identificamos los problemas. Cómo podemos identificar la posible comisión de irregularidades dentro de nuestra actividad diaria. Es importante que cada uno de los empleados del despacho, en la función que tenga, asuma o entienda o pueda identificar cuáles son los riesgos a los que puede exponer al despacho en su actividad diaria. No estamos hablando aquí únicamente del abogado mercantil o del abogado que está de cara a cliente, que es el que tiene que conseguir el cliente y tiene contacto con el cliente. También estamos hablando de los empleados que, no teniendo actividad jurídica o legal directa, sí son parte o realizan parte importante de la actividad del despacho que puede poner en riesgo, que puede presentar en su actividad diaria un riesgo de incumplimiento de esta normativa. Estamos hablando, en el despacho tenemos un director financiero o un responsable financiero, con lo cual también tiene que entender cuáles son los riesgos que tiene el no llevar de determinada forma la contabilidad del despacho, no prestar atención a determinadas cosas que tal vez en nuestra práctica diaria no nos parecen importantes, como es cómo pasan los gastos, los empleados y los conceptos a través de los cuales se registran, que podrían indicar o que podrían asumir un riesgo o nos podrían ser una alerta para identificar posibles incumplimientos o posibles irregularidades en el cumplimiento de esta materia. Tienen que entender de qué forma afecta el incumplimiento al despacho. No solamente desde el punto, insisto, muchas veces creemos que compliance, y esto lo vemos en nuestro día a día, con empresas y
con aquellos sujetos obligados a determinadas obligaciones que establece la ley, ya sea prevención de blanqueo o de prevención de otro tipo de delitos, muchas veces creemos que eso aquí no puede ocurrir. Ese riesgo aquí no lo tenemos. Pues muchas veces, por desconocimiento de qué tipo de supuestos pueden dar lugar a un incumplimiento, no de forma dolosa o de forma voluntaria estamos cometiendo una irregularidad o un incumplimiento de esto. Con lo cual, entender que el comportamiento y en el desarrollo de las actividades diarias y las consecuencias que puede tener para el despacho el incumplimiento de esta materia es fundamental. Puedo sí. interrumpir y dar un ejemplo práctico también. Cuando hicimos este ejercicio en Chile, tocamos este mismo punto, la evaluación de riesgos. Después, con uno de los socios que estaba presente ahí, de una firma muy prestante, muy grande en Chile, con muchos años de experiencia, me lo volví a encontrar unos meses después y me dijo: lo de la evaluación del riesgo lo hicimos. Le dimos a cada uno de los departamentos, a los de litigios, de minero, de comercial, de sociedades, les dijimos que tenían que ir, mirar cuáles eran de pronto los riesgos que tenían y que después nos volvíamos a encontrar en una semana. Y me decía: Gonzalo, para serte honesto, nadie iba a buscar, pero queríamos hacer el ejercicio, sin embargo, y saberlo, porque ustedes contaron y todo. A la semana siguiente llegamos y si yo hubiera esperado de alguien que me dijera, de pronto eran los de minero, que tenían que hacer tanto contacto con autoridades, con el tema de compras públicas. Y después de que hicimos la ronda entre todos, descubrimos que nuestros riesgos estaban en el departamento de marcas. Y total sorpresa. Pero nos comenzamos a dar cuenta que quienes iban a las oficinas de marcas no eran los abogados, sino eran los asistentes, los paralegales y todo esto. Y ellos nunca nos habían comunicado a nosotros que ante un cambio de personal en la oficina de marcas que había ocurrido y todo esto, ahora para acelerar ciertos procesos o para acelerar ciertas inclusiones en la Gaceta de la propiedad intelectual y todo, estaban exigiendo dinero. Y nosotros nunca nos hablamos, porque nunca hemos pensado que ahí hubiera podido ocurrir algo, no había una comunicación. Entonces simplemente traigo esto para mostrar que incluso en los lugares donde menos se lo imaginaban puede haber una necesidad de tener realmente una evaluación de riesgo. Si me dejas también otro ejemplo, ¿vale? Es decir, yo creo que ocurren las dos cosas, ¿no? Es decir, que a veces cuando se evalúan riesgos no se ve pues toda la problemática o toda la operativa de una compañía o un despacho en este caso, con lo cual se te pueden estar escapando cosas que de verdad son relevantes. O el caso que os quería compartir o contar, bueno, pues una compañía en la que, bueno, pues entiende que tiene que tener unos procedimientos de cumplimiento, etcétera, no sé qué, para cumplir con la normativa inglesa, la española, los delitos contemplados en el Código Penal, etcétera, etcétera. Y vuelves al año, sí, ya lo tenemos todo perfectamente establecido, ya lo tenemos todo perfectamente controlado, así que habéis hecho, ¿vale? No, tenemos aquí un manual, ¿vale?, de 1500 páginas, una Z así enorme, y ahí está todo perfectamente contemplado, ¿vale? Y con este manual, ¿qué hacéis? No, pues a todo el que entra se les da y se le hace que firme, ¿vale? ¿Y qué más haces, no? Con eso ya lo tenemos todo previsto, ¿vale? Te quiero decir que hay que ser muy cuidadoso con todo el tema de cumplimiento. Es decir, no vale o cerrar los ojos en algunas áreas donde tenemos riesgos relevantes, que era el caso que estaba contando Gonzalo, y tampoco vale el pensar que esto es un tema administrativo que con un manual pues se cumple con todo lo que hay que cumplir. Es decir, esto es algo vivo, relevante, necesita formación a los empleados, necesita que desde la dirección vaya bajando a todas las áreas de la organización, etcétera. Vale, pues agradezco a mis compañeros de panel que han ido saltando así de temas, pero ambas cosas son fundamentales, ambos ejemplos son fundamentales porque además es cierto que lo vemos en el día a día. No solamente es importante, como decían ellos, no solamente es importante establecer la estrategia, es importante que los empleados la conozcan, pero además es importante que los empleados conozcan qué hacer en caso de. Es decir, aquí estamos hablando de, establecemos la estrategia, la alta dirección
asume la responsabilidad de elaborar su plan de prevención o de cumplimiento de estos delitos, tiene la obligación o tiene, si quiere que esto sea efectivo, que lograr que los empleados entiendan la importancia de cumplir con esto, pero además tiene que facilitarlo, tiene que establecer los mecanismos prácticos para que si los empleados detectan alguna posible irregularidad o se encuentran frente a una posible irregularidad, como decía Gonzalo, van a realizar el registro de la marca y le solicitan dinero, saber qué tienen que hacer en ese momento, saber no solamente reaccionar en ese momento, sino cómo comunicar internamente que esa situación les ha ocurrido para que el despacho pueda tomar las medidas que correspondan. La identificación de los riesgos es el segundo de los elementos clave para esto. Es fundamental que dentro del despacho hagamos un ejercicio real y práctico de cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos por la actividad en la que estamos. Supuestos como este: registramos marcas y nos pueden llegar a pedir dinero. En nuestra experiencia, cuando vamos o cuando hablamos sobre todo con empresas que tienen que implantar, ya sea por temas de responsabilidad penal de personas jurídicas, figura incorporada a través de la última modificación del Código Penal, o ya sea porque tienen negocio o son filiales de empresas británicas o americanas, la primera reacción a la que nos exponemos es: eso aquí no va a ocurrir, ese riesgo aquí no lo tenemos. Porque si estamos hablando de España, lo primero que nos dicen en temas de corrupción es: obviamente yo sé que no puedo ofrecer un soborno a un funcionario, o sé que no puedo pagarle una determinada cuantía a otro particular. Si hablamos de temas de Americana o de Reino Unido, no, yo sé que puedo tener determinados gastos extraordinarios, pero sea lo que estamos expuestos en ello. Pero aquí no va a ocurrir el tráfico de órganos, o no me va a ocurrir no voy a tener problemas de pornografía infantil. Si lo acotamos a corrupción, cuidado con lo que entendemos o con conocer el alcance de lo que estamos hablando. Muchas veces, por desconocimiento de cuál es el alcance, podemos caer en conductas que puede hacernos perder hasta el propio cliente. Muchas veces creemos que el cliente va a esperar que hagamos todo lo posible para que el negocio se pueda realizar. Y precisamente nuestro cliente lo que quiere evitar es que lo metamos en problemas, o lo que espera de nosotros es que lo metamos en problemas. Muchas veces escuchamos, los típicos regalos de fin de año que hacemos a clientes, si se hace la cena de fin de año o algún evento al año donde invitamos a clientes. Cuidado con esto, porque con sus diferencias entre la ley americana y la ley británica, en la que no me voy a meter porque entiendo que ya han visto cuál es el alcance, muchas veces estamos incurriendo en irregularidades, que son cosas que, no creemos que estamos realizando, que estamos encuadrándolo dentro de un tema de corrupción o de cohecho, pero si estamos sujetos porque tenemos negocio, tenemos un cliente británico o americano, o estamos trabajando con un despacho de abogados británico o americanos, probablemente se planteen a la hora de trabajar con nosotros si nosotros hemos implantado un sistema de prevención o de cumplimiento con la ley anticorrupción, antisoborno, o con la ley antiprácticas corruptas extranjeras de Estados Unidos, con lo cual es importante entender a qué nos referimos, no solamente hago un modelo interno donde establezco que hay un responsable, va a haber una persona, un directivo responsable del cumplimiento y de realizar el control o el monitoreo de que esto se esté cumpliendo en el despacho. Hago un manual, como decía Ángel, donde la mitad de las veces son manuales que son meras declaraciones de intenciones en el despacho no se realizarán prácticas que puedan implicar corrupción. No, el manual tiene que ser cuestiones prácticas. El manual tiene que ser qué tipo de riesgos, tiene que ser en primer lugar en base a los riesgos que hayamos identificado por nuestra actividad. No me sirve de nada copiar un manual que haya hecho, ni siquiera les diría muchas veces otro despacho, porque dependerá de la práctica que tengamos en nuestro despacho. Con lo cual, primero y fundamental, establecer una estrategia. Segundo, identificar mis propios riesgos. Y en función de eso, establecer los controles necesarios para mitigar o para evitar esos riesgos. No solamente, insisto, en aquellas áreas que están de cara a cliente, sino también en aquellas áreas que colaboran con la actividad del despacho, pero no necesariamente son profesionales.
Una vez que hemos identificado estos riesgos y hemos implantado estos controles o hemos desarrollado estos controles, tenemos que dar formación al personal. Ya no estamos hablando de la formación de qué es anticorrupción, conozcamos la ley de Reino Unido, conozcamos la ley americana o conozcamos la regulación o las guías de interpretación que ha hecho el regulador británico o conozcamos las 20 recomendaciones de la OCDE para evitar la corrupción. No, conozcamos cuáles son mis controles, cuáles son los controles que tenemos internamente, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y dentro de aquello que podemos hacer, cómo tenemos que hacerlo. Citando los ejemplos, un ejemplo, ya que estamos en la línea de los ejemplos, hay determinados controles que podemos, haciéndolos de una forma, nos ayudaría a mitigar riesgos y haciéndolos de otra forma, no solamente no estamos cumpliendo, sino que nos podemos meter en problemas. Y uno de los ejemplos claros es el tema de la rendición de gastos, por ejemplo. Nosotros tenemos uno de las compañías en las que trabajábamos en estos temas, lo primero que vimos fue que la rendición de gastos era con conceptos generales. Comida, viaje, alojamiento. Cuando empezábamos a mirar dentro de esos conceptos, así estaban registrados. Cuando nosotros empezamos a mirar que había dentro de eso, era comida con un funcionario público. Viaje, invitación a dos representantes o dos funcionarios públicos a la fiesta de fin de año que celebraba la compañía en la que hacía la invitación a la caseta que tenían en la Feria de Sevilla. Teníamos pasajes de estos dos funcionarios. Teníamos el alojamiento de estos dos funcionarios. El problema es del contable por no saber por no registrar eso. No, el problema es una cadena de responsabilidades. Es desde el momento en que alguien autoriza a que se los invite, pero la función del contable hubiera permitido saltar la alerta de cuidado que aquí estamos pasando los gastos de estos señores, les estamos pagando los gastos para esto. Y esto, bueno, para la ley americana no tiene claro el importe y algunas cosas se pueden permitir, regalar una botella de vino a fin de año puede estar permitido, pero si estamos hablando de la británica, no, con lo cual, cosas que creemos que los tenemos en la práctica habitual, enviar las 2 botellas de vino a fin de año a nuestros clientes. Cuidado, depende quién sea nuestro cliente o con quién estemos trabajando en estos casos, con lo cual, formación, resumiendo, formación concreta de qué podemos hacer y sobre qué no podemos hacer, pero sobre todo cómo lo tenemos que hacer, aquello que podemos. Establecimiento, cuarto elemento clave, establecimiento de políticas. Todo esto, esta declaración, lo que les decía, el manual, un manual que sea una declaración de intenciones, no es tan permitido la realización de determinadas actividades. En la práctica, al empleado al que estamos formando, o sobre todo si tenemos la práctica, como comentaba Ángel, al nuevo empleado le damos el manual. Si nosotros no concretamos qué políticas concretas y qué procedimientos concretos hemos establecido en el despacho para mitigar estos riesgos, no podemos pretender que la gente los conozca. Y en esto es fundamental aprovechar. Aquí no estamos diciendo que tengamos que, a partir de mañana, me siento y elaboro la estrategia de cumplimiento de prevención de la corrupción. En esto es fundamental aprovechar las sinergias que podemos tener de otros programas de cumplimiento. Los despachos de abogados son sujetos obligados a la ley de prevención de blanqueo. Para aquellos que estén familiarizados con los procedimientos, no con la prevención de blanqueo, que entiendo que lo están todos, o quiero creerlo por lo menos, con los procedimientos internos, las exigencias que tenemos en España para prevenir el blanqueo de capitales, exigencias de control interno, son muy similares a las que les estamos planteando en este caso, con lo cual probablemente en el despacho tengamos previstas medidas de debida diligencia con el cliente, es decir, qué información tengo que obtener de mi cliente al momento de iniciar la relación de negocio. Tengamos previstas medidas de cómo verifico de alguna manera la información que mi cliente declara, qué documentación la tengo que pedir, qué documentación tengo que conservar. Tengamos previstas la obligación de un plan de formación, con lo cual ya tengamos previstos canales de comunicación de sospechas, o deberíamos tenerlos, canales de, si uno de nuestros empleados en el despacho detecta alguna operación que puede ser irregular o sospechosa, cómo la comunica, a quién se la comunica en el despacho, con lo cual, a lo que me refiero es aprovechemos esquemas que ya tenemos en el despacho para no necesariamente tenemos que empezar de cero.
Tendremos que empezar de cero en la identificación de nuestros riesgos, que serán diferentes a los de blanqueo. Pero aprovechemos lo que tenemos internamente a la hora de implantar este modelo. Sí, perdón. Gracias, perdón la interrupción. Es que hablando de esos canales que usted comenta, me gustaría saber, repito, soy un despacho pequeño, soy yo sola, entonces me gustaría saber si hay algún mecanismo por el cual uno, o estos canales que usted dice, o hay un organismo en el que uno pueda pues reportar ciertas prácticas jurídicas o ciertas prácticas en las instituciones públicas o de compañeros. Lo digo porque yo, por ejemplo, yo trabajo con extranjería, soy colombiana, bueno, tengo homologado aquí el título y trabajo mucho con extranjería y ya más de una vez se me ha presentado en el despacho gente diciendo, oye, que si tú eres de las abogadas que me sacas la nacionalidad en 8 meses, y yo digo, pero bueno, si yo, ¿cómo voy a decir? Dura 3 años y es un proceso. Ah, bueno, pues es que me cobran 4.000 o yo, el dinero que quieras, pero es que yo no, y ya es que es como si fuera una cosa muy reiterada, lo vengo escuchando. Y sé que hay algunos despachos que hacen este tipo de prácticas y me parece desleal, de todo. Entonces, no sé si hay un mecanismo también, tampoco sé si es un chisme, puede ser, porque es que no lo sé, pero de todas maneras me preocupa que pueda haber este tipo, y si podemos reportar de esto de alguna manera, o que se pueda iniciar una investigación, o yo qué sé. Yo creo que un abogado, siempre que no traicione los secretos de su cliente, está perfectamente autorizado a denunciar los hechos, ciertamente, sí. Al paso de esto, yo quería, porque claro, aquí se ha hablado de una cuestión que habéis planteado, una cena, 2 botellas de vino, depende del vino, claro, y depende de si es serio o no lo es, que se puede mandar a un despacho inglés y al día siguiente puedes encontrarte con una euroorden librada por Scotland Yard, depende. Hace años una persona, una mujer, que estaba desgraciadamente inmersa en una red delictiva, pues preguntó a una amiga suya, que era magistrada del Tribunal Constitucional, si el caso suyo podía tener visos de viabilidad en si recurriera al Tribunal Constitucional. La magistrada del Constitucional, que era amiga, eran amigas, dijo, bueno, no te preocupes, espérate que yo esté de turno y entonces el día ese yo te aviso y hablamos de eso. Resulta que esa conversación fue captada legalmente, porque había una escucha telefónica judicialmente autorizada por una juez de Getafe. Y entonces, pues la juez de Getafe le dejó testimonio de las conversaciones e incoó un nuevo procedimiento. Claro, a mí me parece que era un caso de información privilegiada, ¿no? Y entonces, pues, lo llevaron, pero entonces el fiscal dijo, el fiscal del Supremo, porque tenía que informar, naturalmente la magistrada era aforada, dijo que no había que perseguir porque era una conducta socialmente aceptada. Entonces, claro, el concepto de conducta socialmente aceptada, que es lo que incide en el delito del 286 bis de corrupción entre particulares, en este caso no eran particulares, pero quiero decir con eso que la Fiscalía, yo no formaba parte del Supremo en aquellas fechas, desde luego, la Fiscalía tenía un concepto muy laxo de la conducta socialmente aceptada, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto hay que preocuparse por mandar 2 botellas de sherry al Inner Temple, por ejemplo, ¿no? No, si me permitís, ahí lo importante, en base a nuestra experiencia, es que el tema esté reglamentado. Es decir, es fácil demostrar frente a un tercero, ¿vale?, pues que 2 botellas de vino por Navidad pues es una práctica socialmente aceptada, pues porque así está estipulado en la normativa interna de la compañía o no se supera determinado importe económico. Porque claro, también 2 botellas de vino depende, ¿vale? Si son 2 botellas de vino yo no los he probado nunca, de esos que valen 2.000 o 3.000 euros la botella, pues no es lo mismo que si mandas 2 botellas de Rioja y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante, y así lo vemos en la vida real, es que el tema esté pues reglamentado y estipulado, ¿no?
Bueno, por ir cerrando y no seguir con... Pero un comentario a las botellas de vino. Esto que aquí, probablemente aquí, bueno, es un concepto subjetivo porque no tenemos previsto estos umbrales de los que estamos hablando. Si tenemos en cuenta que en Reino Unido la primera sentencia fue precisamente por haber pagado 250 euros, el concepto de los tribunales de justicia españoles no siempre son el concepto que pueden tener los americanos o los británicos, y si dependerá con qué tipo de clientes estamos trabajando, porque si estamos trabajando, es cierto, si estamos haciendo negocio en Londres y por tanto nos aplica la ley británica, pues el concepto ya deja de ser tan laxo y las costumbres o lo socialmente aceptado no es igual, no coincide. Con lo cual, yo me atendría a que las 2 botellas de vino no sean más allá de un Rioja, sobre todo si tengo un cliente británico, porque ya les digo, la única sentencia que hay a raíz de la ley del 2010 en Reino Unido es por el pago de 250 euros, 5 años de condena. Independientemente de esto, y para ir cerrando el tema, creo que lo importante de lo que hemos hablado hasta aquí es qué hacemos o a qué le damos prioridad cuando nos sentamos a elaborar nuestro programa de cumplimiento para tratar de evitar la comisión de estas posibles irregularidades. Y esto lo tenemos resumido, por eso no he salido. No crean que la presentación es únicamente una diapositiva con una pirámide. Supongo que se las van a entregar y van a ver que nos lo hemos trabajado un poquito más. Pero lo importante es esto, tener en cuenta estos 7 elementos clave. Implicación de la alta dirección, es quien tiene que tomar la decisión. Esto genera un efecto cascada de otra manera imposible que funcione. Identificación de nuestros riesgos, no del riesgo del despacho de al lado o del manual que haya hecho otro tipo de empresa, de los míos, en función de la actividad que tengo. Identificación de los riesgos reales, como decía Gonzalo. Aquí no partamos de la base de eso, aquí no ocurre. Yo aquí no tengo riesgo. Seamos realistas, seamos concretos y prácticos y sobre todo seamos autocríticos de dónde podemos ser vulnerables. Formación, si los empleados no conocen qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y en qué momento tienen que hacerlo y sobre todo qué no deben hacer, tener un manual perfecto que sea una declaración de intenciones y que se la entreguemos a los empleados y que sirva para acumular polvillo en los anaqueles del despacho, no es la idea de estos programas. Políticas por escrito y concretas, insisto, declaración de intenciones de está prohibido, no, seamos concretos y digamos, en el caso de prácticas comúnmente socialmente aceptadas, no, qué podemos y qué no podemos hacer, ¿vale? No podemos recibir, depende, insisto, pero con determinado tipo de clientes, si estamos trabajando con británicos o con despachos de abogados británicos, no podemos hacer regalos ni podemos recibir regalos. No podemos, si estamos con americanos, a partir de un determinado umbral, hasta un determinado umbral. Es decir, cuestiones concretas, ¿vale? Políticas y procedimientos concretos que nos ayuden a mitigar los riesgos, que van desde casos expresamente para evitar la corrupción hasta cómo registramos los gastos, insisto. Controles, que esto funcione, al igual que pasa con prevención de blanqueo. Tengo un manual, estoy aplicando los procedimientos, pues tendré que hacer controles internos para ver si se está aplicando y si realmente está siendo efectivo. Monitoreo de las actividades que estamos teniendo y comunicación. Comunicación no solamente de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, comunicación de la importancia sobre el tema, comunicación de qué hemos visto en esos controles que hemos hecho, qué no está funcionando, actualización de las políticas, esto es fundamental, y sobre todo comunicación de qué está pasando en el mercado, hacia dónde están yendo las tendencias, ver tipologías, ver qué están haciendo nuestros competidores también nos puede servir en el tema, pero sobre todo ser conscientes de que esto, insisto, no es un tema de cumplimiento legal, la ley me lo exige y por eso tengo que cumplir con esto, es un tema de, siendo prácticos y siendo más concretos, nos puede llevar a perder clientes cuando creemos que estamos haciendo algo que el cliente esperaría de nosotros, puede que sea todo lo contrario, y nos puede llevar, obviamente, a la pérdida o a tener problemas reputacionales que a un despacho de abogados, por supuesto, no es lo último que le conviene. Mi último mensaje, aprovechen las sinergias que ya tienen. Aquí tenemos una ley de prevención de blanqueo que les obliga a tener casi las mismas obligaciones
adaptémoslo a cumplimiento de políticas y medidas o normativa anticorrupción y vamos a tener con eso la mitad del trabajo hecho. Dejo ahora para preguntas o dudas. Sí, simplemente brevemente. No para hablar de las botellas de vino, pero para hablar de pagos de facilitación. En la legislación británica creo que tenemos que añadir proporcionalidad, porque la Oficina contra el Fraude, que es como el fiscal en el Reino Unido, ya ha declarado públicamente a través de la oficina no irá detrás de personas que ofrecen botellas de champán o entradas al tenis. Tenemos que entender que, según la ley, es verdad que hay una actitud de cero tolerancia a esos pagos, pagos en Estados Unidos, por ejemplo, pero no investigará ni acusará a personas por estos casos. Tiene que haber proporcionalidad. Que si estás pensando, por ejemplo, en los sistemas, como han mencionado los colegas aquí, qué sistemas se crean, hay que tener en cuenta la proporcionalidad. Porque el hecho de que estés trabajando con un abogado británico o una empresa británica no quiere decir que todo esté prohibido. Hay que ser sensatos. Y hablaba usted desde el punto de vista legal. Hay que saber cuál es la intención a través de ese presunto soborno. Si hay una intención explícita para intentar conseguir los favores de ese funcionario, entonces no importa cuál es el valor del artículo, entonces estaríais cometiendo un delito. Pero si estamos hablando de regalos de pequeñas cantidades, entonces pues no hay que adoptar una política de no regalar nada a las empresas inglesas o americanas. Simplemente hay que tener en cuenta la proporcionalidad. Se trata de saber qué es lo que se quiere conseguir regalando dos botellas de vino, sean 2 botellas de Rioja o 2 botellas de vino que valgan miles y miles de euros. Hay que pensar en cuál es la intención que se tiene al hacer ese regalo. Perdón. No es mi intención generar yo el debate, o sea, la idea era que participaran ellos, pero no estoy totalmente de acuerdo con sus manifestaciones. Nosotros, de hecho, tuvimos un caso donde tuvimos una compañía a la cual se le había requerido información por parte de los fiscales, precisamente por lo que acabo de comentar de la invitación a la caseta en Sevilla, y los gastos no superaban los 1.800 euros. Con lo cual no estoy tan de acuerdo en que no se va a perseguir a las compañías, y eran habían invitado y sin ninguna intención, simplemente porque era la fiesta anual que realizaba la compañía, invitaba a determinados clientes, y así como invitó a clientes, invitó a 2 de las personas con las que tenían relación porque tenían contrato con la administración, y sí se les requirió información por gastos de 1.800 euros por haberlos invitado a una fiesta, con lo cual estoy de acuerdo con la proporcionalidad. Lógicamente tenemos que ser realistas y coherentes, y sobre todo con cuál es la intencionalidad, pero muchas veces antes de preguntar cuál era la intención al momento de invitarlo, preguntan o piden explicaciones de el importe por el cual se hizo y los motivos por los cuales se hizo, y sobre todo se da la alerta de que no se vuelva a hacer, independientemente de cuál haya sido o de que se haya podido explicar que era parte de la cultura social o de las prácticas sociales. Con lo cual, pero son opiniones. Sino aquí lo complicado es establecer un límite, ¿no? Es decir, bueno, 2 botellas de Rioja de 20 euros la botella, pues bueno, pues es un uso socialmente admitido, no pasa nada, no estás intentando comprar a nadie pues por 40 euros, pero bueno, unos importes más altos como los que está comentando Silvina, que estamos hablando de importes de 1.800 euros, pues probablemente sí que alguien puede interpretar que hay una intención detrás de ese regalo o de esa invitación, ¿no? Sí, me gustaría añadir algo. Estoy de acuerdo con los dos y en desacuerdo con los dos. En cuanto a las entradas al Wimbledon, al tenis, yo sigo las instrucciones del Ministerio de Justicia, pero es muy confuso porque
Si una entrada a Wimbledon a los finales cuesta mucho, vale mucho, no solamente estoy hablando del precio, el valor de la entrada, porque todos sabemos lo difícil que es conseguir una entrada para los finales. Sabemos que la gente está dispuesta a pagar lo que sea. Entonces es un ejemplo malo, pero en todos los 100 y algo casos que se han tratado desde la entrada en vigor de la Convención, de los casos transnacionales de soborno, no estamos hablando de 1.000 euros ni de 1.800 euros. Estamos hablando de millones de euros. Estamos hablando de cientos de millones. Y entonces, creo que si imaginamos que el fiscal general va a dedicar tiempo, energía y dinero, el dinero de los contribuyentes, a ir detrás de un pequeño incidente de una sola comida, pues sí, en teoría puede ocurrir, por supuesto. Y bueno, en los 15 años esto no ha ocurrido de momento. Incluso el caso de Metcalfe, de regalos y hostelería, hospitalidad, pues incluía a las mujeres de los funcionarios, un tour por la mitad de Estados Unidos y cosas parecidas. Y entonces, pues no era simplemente un caso de regalo y diversión o entretenimiento. Me preocupa algunas veces el tiempo y la energía que dedican las empresas en el tema de los regalos y entretenimiento, porque creo que no se centran en las cosas más importantes. Están viendo los árboles, pero no el bosque. Es verdad que puede ser una alerta, un indicador que puede generar dudas y preguntas, pero dudo mucho que se genere algo importante, a menos que sea la punta del iceberg y luego encontremos el iceberg debajo. Pero tiene que haber un iceberg en primer lugar. Tenemos varias preguntas, pero muy poco tiempo, desafortunadamente. Los invitamos a participar, ahora les estamos cortando un poco, pero como necesitamos movernos, que de pronto vamos a redondear eso, que sé que ustedes necesitan... Sorry. Allora, necesitamos redondear el tema entonces vamos a tener una pregunta adicional y seguimos con Ángel, por favor. ¿Sí? Buenos días, yo desearía formular una pregunta para don Eduardo. Agradecería su opinión en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en atención a las conductas que están siendo objeto de debate, y en particular a la vista de los restrictivos tipos penales de aplicación en España. Yo lo que puedo contestarle Muchas gracias. Es que hasta ahora, después de la ley 5/2010 de 22 de junio que introdujo la reforma del Código Penal y la responsabilidad de las personas jurídicas, no he encontrado ninguna sentencia del Supremo que se pronuncie sobre ellas. A lo mejor he buscado mal, pero no la encuentro. A mí me parece que la responsabilidad de las personas jurídicas es muy difícil de establecer o de probar, como no se tome declaración a todos los miembros del Consejo de Administración de una empresa, lo que a la vista de ciertos acontecimientos de rabiosa actualidad, y me refiero a las revistas del corazón, no está teniendo lugar, ¿no? No diré más que eso. Me parece muy difícil. Y me parece el delito de corrupción entre particulares, me parece una figura introducida con calzador en nuestro ordenamiento. Es una figura también de derecho anglosajón, porque es que el derecho anglosajón es el que domina los convenios. Y entonces, es que no teníamos instrumentos legales para para inculpar a los miembros de un consejo de administración de una empresa, por numeroso que fuera este consejo, y luego depurar las responsabilidades. Desde luego, la responsabilidad subsidiaria siempre. Eso ya yo creo que eso se puede perseguir desde el Código Pacheco de 1848. Para mí, el mejor síntoma de la dudosa viabilidad de esta figura, y puedo ser tachado de pesimista y de no conocer el derecho y todo lo demás,
me parece que no ha llegado todavía ninguna sentencia del Supremo. Gracias. Bueno, simplemente para concluir la presentación de hoy, que como decía al principio de la sesión, pues lamentablemente solamente podemos lanzar pinceladas, pues porque debatir este tema nos llevaría mucho tiempo. De todo lo que hemos hablado, luego la pregunta es, bueno, ¿y esto yo cómo lo aterrizo? ¿Vale? ¿Cómo lo implanto? ¿Vale? Dentro de mi organización, en vuestro caso, pues dentro de nuestros despachos, ¿no? Aquí en esta presentación, que entiendo que lo repartirán, pues están los conceptos claves o los principios clave o los aspectos clave que tenemos que tener en cuenta cuando estamos implantando un sistema de cumplimiento dentro de una organización, y simplemente voy a dar un par de pinceladas sobre 2 o 3 de ellos, ¿vale? La figura clave y el aspecto más relevante dentro de un sistema de implantación en un programa de cumplimiento es lo que se llama el director de cumplimiento o responsable de cumplimiento, y aquí hay amplios debates sobre si tiene que ser una persona, tiene que ser un grupo de personas y qué perfiles de personas deberían de estar componiendo este grupo. Lógicamente va a depender mucho del tamaño de la organización, pues porque lógicamente no es lo mismo una organización pequeña, en cuyo caso normalmente nos estamos encontrando en el mercado con que el responsable de cumplimiento habitualmente o con cierta frecuencia es el General Counsel de la compañía, es una atribución, una responsabilidad adicional pues que se le atribuye. Y en organizaciones más grandes, pues que ya no es un solo responsable de cumplimiento, sino que hay un comité de cumplimiento, ¿vale? Al final estas personas son tienen que tener, por supuesto, el respaldo de la dirección, tienen que tener línea de reporte directa a los órganos de administración de la compañía, y en ese sentido pues tienen que tener todo el apoyo de la organización para poder desempeñar correctamente sus funciones, ¿no? Como decía, este es el elemento clave de un programa de cumplimiento, porque si no hay un responsable, una persona que tenga la capacidad para actuar, pues al final todo el esquema, toda la pirámide se cae, ¿no? Vale. Otro tema que quería recalcar de lo que hay aquí en el círculo este es el comité disciplinario. Es decir, bueno, voy a hacer un breve repaso. Es decir, el responsable de cumplimiento es el responsable de que haya unas normas. Como decía al principio, las normas tienen que ser proporcionales. Es decir, no vale el tener unas normas de 1500 páginas y dárselas a las personas que contratamos, hacerles firmar y presumir que con eso ya hemos cumplido, porque nadie se va a creer, ¿vale? Que una persona recién entrada le hemos dado un tocho, lo ha firmado y lo ha entendido, lo ha comprendido y la medida es proporcional, nadie se lo va a creer, eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Luego, muchos conceptos que ya ha repasado Silvina. Lógicamente tiene que haber una formación detrás de estas normas, tiene que haber un monitoreo, tiene que haber una auditoría, etcétera, y todo esto tiene que acabar en un comité disciplinario. Es decir, todas aquellas cosas que se estén detectando dentro del programa de cumplimiento, tiene que haber un órgano, un comité disciplinario que debata si es una infracción de cumplimiento o no es una infracción de cumplimiento. En el caso de que lo sea, ¿qué hacemos con esa infracción de cumplimiento? Este es otro órgano clave, pues que quería comentaros y en su caso debatir con vosotros. Yo ya pasaría, si queréis, a debatir lo que consideréis, o si tenéis alguna pregunta adicional. Sí, yo creo, aprovechando que están Alan y Nicola, y a propósito de la responsabilidad penal de la persona jurídica y de la implantación de políticas de compliance, en España, no sé si ya me oís sin necesidad de... En España, hemos asistido a un debate después de la reforma del año 2010 de si esto era atenuante, solo atenuante, o podía ser algo más que un atenuante tener una política de compliance.
En esas estábamos, la circular de Fiscalía del año 2011 lo dejó bastante claro, a la Fiscalía no le valía para mucho. Bueno. Pero bueno, el anteproyecto que está ahora aparentemente en manos del Consejo de Estado desde el mes pasado, vendría a reconocer el contenido y la eficacia incluso eximente de tener esas políticas de compliance. Alan me corregirá, pero creo que en el Reino Unido tener unos adequate procedures puede también servir para eximir de responsabilidad. Y antes me preguntabais por mi opinión sobre la fase 3 del examen de la OCDE. Y en esa fase 3 me ha llamado mucho la atención, y por eso quería preguntar especialmente a Nicola. Se dice que como recomendación final de esa fase 3 se pide a España que aclare que la introducción de políticas de compliance y de controles internos por una persona jurídica no puede ser usada como defensa para evitar responsabilidad. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Nos está diciendo, por ejemplo, el Reino Unido que sí que puede servir para eximir. Nos decía antes que podía atenuar, pero ahora parece que el legislador, de momento el gobierno proponente, estaría porque pueda llegar a eximir. Pero, por ejemplo, la OCDE nos dice que por mucho que haya una política de compliance no sirve o no debe servir para evitar la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Entonces, pues no sé si Alan puede aclarar que efectivamente esto es así en el Reino Unido. Y Nicola, ¿qué hay detrás de esa recomendación a España de decirnos que esas políticas de cumplimiento no sirvan para evitar la responsabilidad de la persona jurídica? Simplemente eso. Gracias. Bueno, gracias. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es realmente. La posición de la OCDE tiene dos aspectos. El primer aspecto es que la OCDE no desanima, incluso probablemente anima a que haya controles internos sin cumplimiento. Hay un anexo 2 que no hemos mencionado para la recomendación para el Consejo en 2009, que está anexado a esta recomendación, que es un anexo importante. Y al mismo tiempo, el grupo de trabajo sobre el cohecho siempre ha sido muy cuidadoso en la defensa absoluta y muy crítico porque hay varias partes, varios sistemas en países de Europa del Este y del Centro. Hay un sistema en el que si el sobornador colabora con las autoridades, se le exime. Y en el caso de Bulgaria estamos criticando esto. Y ahora en el caso de Rusia se está criticando. Lo que existe en varios países de la OECD es el hecho de que son factores mitigantes o es una defensa para la empresa, pero no es una defensa absoluta en general. Entonces, lo que ocurrirá en un caso como este, que si la empresa demuestra que tenía todos los controles internos y los sistemas de cumplimiento y de control en funcionamiento y el empleado voluntariamente evitó estos sistemas de control y de cumplimiento. Entonces, sí, en este caso, la empresa con los procedimientos adecuados del Reino Unido, pues, que tiene que ponerse a prueba, pero tenemos una provisión parecida, disposición parecida en Italia, y ha habido algunos casos, no en cohecho internacional, pero en algunos casos ha sido exonerado alguna empresa y la carga de la prueba la tiene la empresa. Y aquí, de lo que estamos hablando de una empresa y el papel del empleado. Entonces, una buena empresa que tiene todos los sistemas, incluyendo due diligence, y también una empresa que tiene no solamente una página web con bonitos colores y pirámides y círculos, sino también una empresa que realmente tiene un due diligence correcto. Y han tomado todas las medidas para que no ocurran estas cosas, pero a pesar de ello ocurre.
Alan, fue Morgan Stanley en Estados Unidos, ¿no? Que también se exoneró, se eximió en Estados Unidos con este razonamiento y con la idea de que estas personas habían transgredido los controles internos de la empresa. Estos son los puntos de referencia, los términos de referencia para dentro de la OCDE.